¿cómo están? Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Hoy, siendo 26 de enero del 2023 a las 6:49, quiero darles la bienvenida a otra transmisión acerca del tema de la mediunidad y algunas de mis experiencias que he tenido con este don. Les voy a platicar cuando hice mi primer viaje astral sin saberlo. Eh, Estaba aquí en su casa comiendo con mi mamá, mi esposo, mi familia. Eh, cuando empecé a hacer esto de las sesiones, solía mucho desmayarme. No sabía por qué, empecé a investigar y decían que, bueno, me unía a un grupo de personas con dones especiales y una de esas personas una persona muy buena, que me topé ahí en el grupo y ella me dijo que los desmayos eran provocados por el desgaste de energía que uno utiliza al canalizar o cuando tienes tú un don y todavía no sabes equilibrar energías, ni protegerte, ni todo. Entonces, ya dije mi primer cuando les comento que estaba aquí comiendo con la familia y todo, me desmayo. La verdad dice mi esposo que pasaron como unos 15 minutos, 10 minutos. Entonces llegó un momento en el que él ya empezó pues a preocuparse, ¿no? Soy muy sensible cuando hacen cosquillas en las pies y cuando me desmayaba en los embarazos era pues lo que él hacía para despertarme o para sacarme del desmayo, ¿no? Él, entonces ese día que pasó lo del desmayo, él dice que son como 15 minutos, alrededor de 15 18 minutos que ya llevaba pues desmayada. Y cuando yo despierto, eh, mi esposo me dijo que tenía la pupila dilatada, la mirada perdida, eh, estaba de un tono de piel muy blanco, más blanco que el de costumbre. En el lugar donde cuando yo sentí eso nunca había hecho un viaje astral. No sabía, ya tenía noción de lo que era, pero jamás había experimentado uno. Entonces en el viaje astral, lo que yo recuerdo a donde yo llegué fue a una casa que era blanca con dos árboles afuera. Describí que habían tres niños pequeños jugando y había una señora de un carácter o de una energía muy fuerte y yo vi a tres niños jugando, a la señora, ella me vio, o sea, no cruzamos mirada y cuando cruzamos mirada, ella creo que me reconoció o sabía que yo no era de ahí o que era una energía, la verdad no sé cómo explicar ese suceso. Yo veo a los niños y volteo y era no era otra época, bueno, pues eran otros años anteriores, pero se sentía la energía muy diferente, se sentía como una energía muy tranquila, los colores muy vivos. La verdad yo desconozco, en ese momento desconocía las caras de los niños que yo veía jugando, incluso de la misma persona de la mamá a la que estaba cuidando a sus bebés, a los niños que estaban jugando ahí. El piso era como empedrado, no era como lo que conocemos actualmente en las calles pavimentadas, ¿no? Entonces, de ahí fue como si cruzara por un túnel, el famoso túnel, y estaba en el túnel y llego a otra casa
pero esa casa se veía un poco más moderna. Era de 2 pisos, yo entraba y había una sala, subo al segundo piso, había un comedor también, pues no antiguo, pero sí no era moderno. Y subo al segundo piso y este señor, él tenía lentes, cabello ondulado y me enseña, nos metemos y me recuerdo que me enseñó una cajita con muchos relojes, o sí, eran alhajas de relojes, una cama muy ordenada, un cuarto muy limpio, cada cosa estaba en su lugar. eh, Salgo del cuarto y habían otros cuartos más con cosas colgadas, fotos, y de ahí bajo, me acuerdo que vi un perro, o era o un patio con un árbol. Después de ahí, de que estaba en esa casa, volví a pasar por el mismo túnel, el túnel pues blanco, era de color muy blanca, y llego como a un sembradío, no sé qué estaban sembrando, pero eran plantas muy altas, y vi a un señor, específicamente un señor ahí, yo hice la mirada hacia adelante y estaba derecho a mi vista, y él se agachaba, estaba de perfil, y estaba como que recogiendo algo. Yo camino hacia él y se escucha, casi, casi, casi llegando a él, se escucha como si hubieran tronado un globo. Se escucha que trona un globo y luego él voltea. Ah, no, pero cae, o sea, se escucha el globo y él cae. Entonces yo lo quiero pensar que lo quise voltear y no se pudo, entonces luego pasó un ratitito y se volteó. Tenía aquí en la cabeza un hoyito, como pues sí, como de si hubiera tenido balas. Eh, pero para esto, antes de llegar yo al sembradío, visité una casa. Esa casa era como de, ¿cómo se puede decir? Con las paredes de adobe, bueno, sí, no sé si esté bien dicho, de adobe, de esas paredes que son como de lodo. Y tenía una piedra en la puerta y tenía muchas como cazuelitas de peltre o cazuelitas, pues de lo que usaban las abuelitas, ¿no? Y un mantelito, muchas tacitas, no tenía estufa, sino que era como un horno de esos que están en la tierra, o que los hacen en tierra, donde hacen las tortillas las señoras, así, o sea, el fuego así, no era una estufa. Salgo de esa casa y les comento que después estaba el sembradío y el señor. Cuando yo regreso, cuando yo empiezo a sentir hacia lo muy lejos, empiezo a sentir las cosquillas que me hacía mi esposo en los pies. Despierto, ya estaba en la cama y tenía a mi mamá y a mi esposo viéndome así con ojos de espantados. Y Eli, Eli, Eli. Eh, Repito, mi esposo me decía que tenía como la mirada perdida, la pupila dilatada. eh, Así. Tardé unos 15 segundos en reaccionar. Entonces, cuando yo platico, porque me dicen, ¿qué pasó? ¿Te desmayaste? Fue desmayo de... Porque llega un momento en que ya no sabíamos si era desmayo de mi cuerpo físico, bueno, de por algo del cuerpo físico, o era algo del don. Y cuando yo ya despierto, les platico lo de la casa que vi, en la primer casa que era blanca con los 2 árboles y los 3 niños que estaban ahí jugando. Yo empiezo a platicarle a mi mamá y a mi esposo. Y mi mamá luego, luego su expresión fue, visitaste, dices, era la casa de tu abuelo cuando era chico, así era su casa. Y los 3 niños que tú viste, pues eras mi abuelo y sus 2 hermanos. Le describo a la señora a la que yo vi. Aquí entre paréntesis, pues no sé, no tenemos muchas fotos, o yo no he visto muchas fotos
familiares de, pues sí, de la familia de los abuelos digo, los papás de mi abuelo, de sus hermanos, excepto de un tío, que ese sí lo conocí, pero no tenía pues sí, no los conocía ni siquiera en fotos. Entonces ya le empiezo a platicar a mi mamá y a mi esposo, ¿saben qué? Pues pasó esto y esta era mujer era así, 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 así. Y mi mamá luego, con la descripción física que yo le di de esta persona, de esta señora que estaba ahí cuidando a sus hijos, ella dice, es mi abuela, es la mamá de tu abuelo. Y ya pasaron, que les gusta? Como unos 15 días y no existen las casualidades. Una de las otras cosas que me he dado cuenta acerca del don de la mediunidad o cualquier don que tengas, no es casualidad, te lo dan por algo, o las cosas que pasan en tu vida son por algo, son para enseñarte algo, porque muchas veces, quiero hacer un paréntesis aquí, muchas veces decimos que estamos pasando por una mala racha o que nos está yendo mal en el trabajo o que queremos mucho algo, mucho, mucho, mucho y no se nos da, es porque eso no era para nosotros o es algo que nosotros o tenemos que aprender algo de eso que está pasando, de ese suceso que a lo mejor no se te está dando. Entonces yo con el don he aprendido y hemos tomado esa como regla aquí en su casa, con la familia, de que si no se te da es por algo, no era para ti o tienes que aprender algo del que esa cosa o este proceso no esté ahorita en tu vida. Y entonces ahí se los dejo de tarea. Las casualidades no existen, son causalidades. Eh, entonces pónganse a analizar, a pensar tantito de que tú pides algo mucho, mucho, mucho y no se te da, es porque eso te va a doler, o sea, te va a hacer daño, por eso es que no se da. Otra cosa que he aprendido o que me ha dejado mucho el don es cuando yo canalizo a las personas, a las que ya fallecieron y las que ya trascendieron. Ellas no tienen como sentido pues sí, del tiempo, de culpa. Eh, Cuando ellos me dicen, cuando canalizo, hasta el día de hoy las personas que he canalizado, todas concuerdan que cuando ellos fallecen, o sea, literal como en las películas, ven su vida pasar una, como una película. Y lo único que sienten, así tenga la peor de las enfermedades, lo único que sienten es dolor en el pecho, o sea, como que les aprietan el pecho y se les va el aire. Es lo único. Y que ellos dicen un rato, no ellos pues les digo, no tienen noción del tiempo. Ellos dicen durante un rato siento que se me fue el dolor del cuerpo y sentí como que me faltó el aire y enseguidita vi a mi papá, vi a mi mamá, vi a mi esposa, personas obviamente que ya también están en el otro lado, en el otro plano. Y porque la mayoría de las personas que hemos tenido sesión, la primera pregunta que me dicen o que me piden que les haga a sus familiares es que si les dolió, que si su muerte, que si sufrieron cuando ellos se van. Entonces yo les digo ahorita como un dato que me ha tocado vivir, es de que ellos no sufren. Les comento, aún así tenga la peor de las enfermedades, ellos no sufren, simplemente ellos sienten que les faltó el aire y ven a sus personas conocidas en el otro plano que las reciben. ¿Para qué? Para que se sientan, sea más fácil su acoplo a su nueva vida. Bueno, aquí cierro el paréntesis. Entonces, chicos, no hay casualidades, todo pasa por algo, todo es porque tiene que llegar en su momento. Si ya te llegó,
es porque ya te tenía que llegar, porque ya estás listo para recibirlo, porque ya aprendiste a, a convivir con eso que te va a tocar, que te está tocando vivir. El- entonces, pregúntense qué estoy aprendiendo acerca o qué estoy aprendiendo con esta lección que me está tocando o con esta etapa que me está tocando vivir. Pregúntense qué es lo que están aprendiendo. En otra transmisión les voy a platicar un poquito de cuando las personas que ya trascendieron empiezan a platicarte de sus historias, de cómo cruzan, de cómo fue su cruce hacia el otro plano. Eh, en otro video les voy a, les voy a platicar eso. Entonces regresamos a mi primer viaje astral, les cuento de la casa. Es que eso es un tema que abarca muchísimas cosas. Bueno, entonces seguimos con cuando fui a la casa, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Pues ella era tu bisabuela, bueno, si es bisabuela, no sé, no soy muy buena con eso, pero era la mamá de mi abuelo. Perdón si estoy un poco mormada y me escucho como Baduel, pero esta es mi vida diaria. Entonces, ella les comento con las características físicas que yo le di que le estaba platicando. Mi mamá concuerda de que era la mamá de mi abuelo y los tres niños pues eran mi abuelo y sus dos hermanos. Y pasó, les comento como a los pocos días después, mi mamá me enseña una foto de la mamá de mi abuelo y le dije, sí, efectivamente era ella. O sea, era ella la que yo vi en mi viaje, fue la que yo vi 100% segura que era ella. En la segunda casa, que fue donde era la casita de adobe, con, con la piedra en la puerta, la mesita, las tacitas de peltre. Mi mamá también concordó con eso y confirmó la información que era la casa de su abuela, de, de mi mamá, por parte de su mamá. Ya me revolví. O sea, mi abuela materna, su mamá, sí, era su casa. Y mi mamá confirmó la información de que sí, efectivamente, ella recuerda que era una casa de adobe, muy sencilla, muy humilde, con una piedra en la entrada y por la parte de atrás se salía un sembradío. Ella dice, el hombre que tú viste, que se caía y que se escuchó como un globo, es el papá de tu abuela. El papá de mi abuela, perdón, murió de un balazo en la cabeza y mi abuela confirmó la información, le pregunté, ¿sabes qué, abuelita? Pues fíjate que pasó esto y esto y esto, vi a este hombre, estas características físicas, yo me acerco a él, se voltea, cuando cae y traía un puntito negro aquí en la cabeza, y ella dice, sí, mi papá así era y murió en un sembradío por un balazo en la cabeza. Entonces, yo seguía soltando en esa plática, les digo, con mi mamá y mi esposo, yo seguía soltando esa información. En la tercer casa, donde yo llego, que era una casa un poco más actual, del señor de lentes de pelo chino, empecé a contar, igual a describir lo que vi, el lugar donde estaba. Y mi esposo dice, esa casa que tú viste y ese hombre que tú me estás diciendo es mi tío. Y igual como las demás historias, eh, mi esposo confirmó la información de que era su tío y de que esa casa era de su abuela y que pues sí tenía, él era muy fanático de los relojes y la sensación que me dejó después de ese viaje astral que hice sin planearlo me dejó un poco cansada, me dolía un poco la cabeza y fue una experiencia
de todo lo que me ha pasado, creo que fue lo más impactante que me ha pasado, de poder regresar y ver cosas que a lo mejor en tu vida hubieras visto, ¿no? Mucho menos a tus bisabuelos y ver la forma en que están, que partieron. Yo me saqué mucho de onda porque a la mamá de mi abuelo la vi como en la foto que me mostró mi mamá, y se veía que les gusta de unos 35 años. Al tío de mi esposo lo vi también poco joven, no como él me enseñó la foto, y también dije, sí, el hombre que yo vi fue él. Eh, entonces corroboré todo o sea, fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte el poder ver a mi abuelo y a sus hermanos de chicos, visitar la casa donde él estaba, el ver la forma, todo lo que había, o sea, lo que te rodea, ¿no? En cierta forma. Y esa fue mi primer viaje astral. Eh, Me volvieron, bueno, creo que de ahí ya no he tenido, bueno, sí he tenido viajes astrales ahora sí que sin requerirlo, pero otra de mis experiencias también pues sí, muy conmovedoras, fue que fuimos a Soriana, al supermercado, y iba con mi esposo, bueno, iba yo sola. Y en el supermercado ya nunca me gusta meterme a los pasillos de juguetes. Tengo 3 bebés, entonces es un no salir de ahí jamás. Entonces por eso no me gusta cuando voy sola al supermercado, no me gusta meterme a los pasillos de juguetes. Y esa vez había una pareja en ese pasillo de juguetes, no sé qué me dio voltear y los vieran una pareja, y estaban agarrando un juguete, uno de esos juguetes de bebé, pero con tanta ilusión, con mucha esperanza. Jamás vi a unas personas sosteniendo un juguete con tanta ilusión y esperanza y fe puesta en un juguete. Y yo me acerco y le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Y le digo, le dije, muchas felicidades por tu bebé. Aclaro, ella no estaba gordita, no es como cuando estaban gorditos y dices, ay, muchas felicidades, estás embarazada. No, no, no. O sea, era una persona no delgada, pero tampoco era llenita ni gordita. O sea, estaba, pues sí, no tendría pancita de que pareciera bebé, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Y le digo, sí, muchas felicidades por tu bebé. Y me dice, no, es que, no, dice, te estás confundiendo. Y le digo, no, de verdad, tú estás embarazada. Y ya me presenté, dije un poco de lo que sabía, de lo de esto del don y todo, y le dije, pues fíjate, mira, tengo poco que sé pues que puedo ver algo, le digo, y veo una lucecita en tu vientre, y eso para mí significa que tú estás embarazada. Y su mirada fue de que no, 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 dice, no, dice, yo tengo más de 6 años queriendo embarazarme y no hemos podido. El chavo se puso a la defensiva, como toda una reacción normal. Me dice, ya deje de decirle eso, por favor. Dice, es que hemos intentado durante mucho tiempo quedar embarazados y no, pues no, la verdad no. Y dice, nos llena mucho venir al pasillo de juguetes. Dice, pues hacernos nuestras ideas, ¿no? Le dije, no, no me pregunten quién me lo dijo. Ahora ya sé que son los guías y todo. Y le dije, no. Le digo, véaste a hacer una prueba de embarazo. Le digo, aquí te espero. Le digo, bueno, voy, hago mi mandado y nos encontramos aquí en el pasillo de juguetes. Le digo, pero ve y háztela. Y me dice, ¿en serio? Y le dije, sí, 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 ve y hazte tu prueba de embarazo. Me dice, ok.
Pues sí, ya fueron, se fueron, ellos sí siguieron el camino y todo. Yo seguía haciendo mi mandado y ya se me había olvidado, o sea, les comento cuando entro así en canalizaciones rápidas como esta o que me empiezan a decir y yo puedo decir y la persona se presta a recibir el mensaje, es súper rápido. Ya yo seguía haciendo mis cosas, mi mandado y llego a uno de, pues a las cajas a pagar y ellos ya estaban del otro lado esperándome y ya estaban como que buscándome, ¿no? Y todo. Y ya me dice, oiga, oiga, por acá. Y ya salgo, pues ya yo pagué mi mandado y todo, ya salgo y me esperan allá afuera. Y lo primero que me hace la chava es enseñarme su prueba de embarazo positivo. Y pues sí, con su mirada lo dijo todo. Me dice, es que como tú sabes, dice, mira, no me hice una, me hice dos pruebas y sale positivo. ¿Cómo supiste? O sea, dime, por favor, dice, me has hecho la mujer más feliz. El esposo quería comprarme literal Soriana entero. Y me dijo, yo le compro, yo le pago su mandado, ¿qué ocupa más? De verdad, ¿cómo le puedo agradecer? Le dije, no, 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 no es nada. Le digo, no soy yo, le digo, es el de arriba que o sea, yo nada más soy el medio pues para que te haga llegar tu mensaje. Y pues gracias por recibir tu mensaje. Y pues aquí está. Y ella me dijo, dame su teléfono, que me voy a hacer una prueba de sangre para corroborar. Estamos muy agradecidos. Bueno, les comento, el chavo quería comprarme Soriana entero. Y pasó el tiempo y como a los 2 días, 3 días, la verdad no recuerdo bien cuánto tiempo pasó. Él, ellos me mandaron un mensaje y pues sí, efectivamente, la chava estaba embarazada. Pues ya perdí el contacto con ellos, pero pues recibieron su mensaje y pues sí, estaban embarazados. Y como les digo, o sea, no existen las casualidades, siempre pasa por algo. Jamás, casi nunca, nunca, nunca voy sola al supermercado, siempre voy con mi esposo y mis hijos. Y esa vez me tocó ir a mí sola y me tocó entrar al pasillo de juguetes donde yo nunca quiero entrar. Y pues me tocó y ahí estaban estos nuevos papas. Y son experiencias pues que te marcan, perdón, te marcan mucho y pues a mí en lo personal me gusta mucho ayudar a la gente porque tanto los que se van como los que estamos, nos quedamos aquí, a veces, muchas de la mayoría de las veces, nos quedamos con muchas cosas por decirnos o cosas que arreglar. Entonces, yo sé que va a sonar como trillado y hasta un poco aburrido, pero si quieren hacer algo, háganlo hoy cuando están aquí, que pueden sentirlo. Obviamente en el otro plano pues es diferente y puedes sentir otras cosas, pero ahorita si tú estás pasando por una situación difícil, complicada, eh, piensa que estás aprendiendo acerca de esto. Piensa, no todos nos preguntamos, es que ¿por qué a mí? Es que ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa esto? Es porque tienes que aprender algo de lo que estás pasando. Es mejor preguntarte el por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo esto, qué tengo que aprender de esto que estoy pasando. Y de verdad se va a hacer más ligero y vas a aprender lo que te toca aprender. Eh, entonces, con esto voy a terminar este día. Si ustedes quieren quieren canalizar a un familiar, a un amigo, sí aquí entra sí, los perritos también, los animalitos también cruzan. Y sí, los animalitos también se pueden canalizar. Y si ustedes quieren contactar con un animalito, con un ser querido, con un amigo, un vecino, etcétera, déjenme un mensaje
y los canalizo con gusto. Voy a regalar 5 sesiones para los que quieran canalizar con sus familiares. Déjenme un mensajito por aquí y ya nos ponemos de acuerdo. Igual si ustedes quieren y lo permiten, podremos hacer una sesión en vivo, que vean que no es choro, que no es choro y que no es algo inventado. Es, es lo que pasa aquí, es magia. Es magia y ahora sí que no soy yo solo soy el mensajero. Yo nada más paso el recado y ustedes, está de ustedes recibirlo. Entonces, si ustedes están listos para recibir su mensaje, déjenme un mensajito y nos ponemos de acuerdo para hacerlo. ¿Está bien? Entonces, les agradezco muchísimo por haber estado aquí hasta este minuto y pues les mando mucha luz, mucha buena vibra. Traten de ser mejores personas el siguiente día, por eso siempre amanece. Entonces, les mando mucha luz y muchas gracias por haber estado aquí hoy. Buenas noches, bye.